bendiga y los guarde. Durante la primera década de evangelización, el trabajo del apóstol del Señor Aarón Joaquín se desplazaba por las grandes ciudades y hasta los lugares más apartados. Y aún entre las montañas el evangelio llegaba a los predestinados por Dios para la salvación. Las primeras iglesias, los primeros grupos de almas iban cubriendo de frutos el sello del apostolado del enviado del Señor para esta restauración. Por el año 1944, la señora Orfa Telles Parra, con domicilio en la ciudad de Jalapa, mujer de trabajo, comerciante por oficio, juntamente con sus pequeños hijos, gustaba de vender ropa dentro y fuera de la ciudad. Una persona dedicada a su labor y entrega a la corriente religiosa pentecostés, donde había recibido una mención importante. Un día sábado, surge un encuentro inesperado con la hermana Guadalupe y el hermano Pedro Cerón, entre otros que venían a comprar y vender del lugar de Soltepec, Puebla, en la antigua estación del tren del poblado de Roma. Mi madre acudía a venderle ropa a los hermanos de Soltepec, en una estación del tren, o sea, del ferrocarril, que se encuentra muy cerca de aquí, la segunda estación del ferrocarril de Jalapa a Veracruz. Luego, y entre pláticas surge la conversación religiosa, en la que la señora Orfa invita a los hermanos a conocer y servir en las cosas de Dios, a lo que los hermanos explican lo que ellos creían y conocían, el Evangelio de la luz del mundo, y a pesar del corto tiempo, le invitan a que ella conozca esta doctrina, en aquel lugar llamado Soltepec, Puebla, donde una pequeña iglesia era pastoreada por el hermano Emilio Acevedo. Después de aquella plática y a los pocos días, ella acepta la invitación viajando a aquel lugar poblano y en esa estancia conoce la doctrina, aceptando su error y reconociendo la enseñanza. Su corazón acepta la elección del apóstol Aarón Joaquín. al principio no había casa de oración, no había hermanos, no había creyentes. Quien se convirtió primero fue mi madre. Pasadas unas semanas, regresa a la ciudad de Jalapa acompañada de sus 4 hijos, León, Sara, Rocío y Vicente. Y con aquel entusiasmo invita a través de sus palabras a los compañeros religiosos a quienes pertenecía. Y de allí se convirtieron Roberto de la Cruz y esposa Juana Rivera, Juan de la Cruz y su compañera, Juana, viuda de la Cruz, y una joven de nombre Rosario, siendo las primeras almas en el santo conocimiento del trabajo del enviado de Dios. Aquel fervor fue motivado con la presencia del hermano Emilio Acevedo, quien viajaba constantemente desde su lugar en el estado de Puebla a Jalapa para evangelizar a más personas, haciéndose acompañar de los hermanos Roberto Garibay y el hermano Juan de la Rosa. Y de aquel trabajo, el Señor manifestó su gracia por familias. Las hermanas Castañeda, Luz, que era la madre, y sus 3 hijas, Angelina, Mercedes y Julia. 2 hermanas, Raquel y Anita Ronzón, la familia Palafox, exmiembros de la congregación Las Asambleas de Dios,
como primeros oyentes el hermano Félix Palafox y sus hijas Febe y Sebastiana. Por esos días, las hermanas Agustina y Sebastiana Paniagua, unas mujeres de avanzada edad creyentes de la denominación del Séptimo Día, así como a la familia Peredo, quienes vivían en el barrio cercano al antiguo Mercado San José. Para ese entonces, el grupo de almas se fortalecía día a día, escuchando la enseñanza y reuniéndose en los domicilios de los hermanos. No había templo. El templo, hermanos, era andar haciendo nuestra oración de 5 en las casas de los hermanos, de los que ya habían creído en el Señor, que fue el hermano Félix Palafox, la hermana Luz Castañeda. Y en esas casas, hermanos, hacíamos la oración de 5. Hermanos, en la lagunilla que le nombraban, ahí hacía el hermano Emilio Acevedo la escuela dominical. Uno de los primeros lugares fue en la avenida Ávila Camacho, una modesta casa propiedad de la hermana Orfa Telles. Cabe mencionar que esta avenida hoy día es una de las arterias más importantes de la ciudad. Otro de los lugares fue en la calle de Moctezuma, o calle de la Lagunilla, un pequeño patio de vecindad propiedad del hermano Félix Palafox. Después en la calle de Clavijero 141, domicilio de la hermana Castañeda, reuniéndose con ellos las hermanas de apellido Ronzón. Tiempo después, una casa atrás de la calle Belisario Domínguez, que pertenecía a la hermana Juana Hernández y sus hijos Manuel, Joel y Andrea. Posteriormente en la calle 20 de Noviembre, conocida anteriormente como Julio Zárate. Mientras tanto, la evangelización continúa y más almas llegan al camino de Dios. Violeta Alarcón, Flora Landenberg y su familia, que a la vez le vende una parte de terreno a la hermana Orfa Telles, quien viene a radicar a la colonia Álvaro Obregón. Tiempo después, una casa atrás de la calle Belisario Domínguez, que pertenecía a la hermana Juana Hernández y sus hijos Manuel, Joel y Andrea. Posteriormente en la calle 20 de Noviembre, conocida anteriormente como Julio Zárate. Mientras tanto, la evangelización continúa y más almas llegan al camino de Dios. Violeta Alarcón, Flora Landenberg y su familia, que a la vez le vende una parte de terreno a la hermana Orfa Telles, quien viene a radicar a la colonia Álvaro Obregón. Al crecer el grupo, también se despierta el sentimiento y el interés surge entre ellos de tener un lugar a donde se alabe a Dios y las almas se reúnan como iglesia. Una vez más, Dios vuelve a manifestarse y toca el corazón de las hermanas Agustina y Sebastiana Paniagua, quienes toman la decisión de donar un terreno ubicado en la calle 20 de Noviembre, que en aquel entonces se conocía como Julio Zárate. El lugar estaba ocupado por un enorme banco de piedra y finca de café. Al saber el hermano Emilio Acevedo de este generoso obsequio por parte de las hermanas Paniagua, con grande alegría reúne a varios hermanos para solicitar que los que quisieran contribuir en la construcción de un templo en la ciudad de Jalapa, lo harían de manera unificada con los hermanos que ya se encontraban trabajando. Así, de esta manera se da el primer paso de construir, con gran entusiasmo y una fe inquebrantable, la primera casa de oración. Los hermanos de Soltepec, Puebla, que sin duda, con la firme convicción de ayudar, se trasladan a la ciudad de Jalapa, fueron los hermanos Andrés Juárez, Agustín Arenas con sus hijos, David Cerón, entre otros. De esta manera, se da inicio a la que sería la primera casa de oración construida con tablas y láminas de cartón. Cuando él vino, entraba aquí a la casa de oración, que estaba muy chiquita porque en aquel tiempo no había lugar, pero estaba de madera. Siendo el techo de 2 aguas y sus primeras bancas de madera. Como primera obra, no fue aceptada por los extraños, de tal manera que se convirtió en blanco de la mofa de los gentiles.
Algunos de los hermanos originarios de Soltepec solicitaron su traslado definitivo, y entre ellos los hermanos Agustín y Gildardo Arenas con sus respectivas familias. Es importante puntualizar que a raíz de las predicaciones de los hermanos que salieron a impartir a las almas la palabra del Señor, en la bendición de Dios se dan los primeros bautismos realizados por el ministro Julián Zamora, que también andaba en la obra. Dicho suceso fue celebrado en las aguas del río Sordo, en el predio que pertenecía al hermano Félix Palafox, el cual se ubica entre la ciudad de Jalapa y Coatepec. Y así daba principio la restauración de la primitiva Iglesia del Señor Jesucristo en Jalapa. Los primeros cristianos, Angelina y Mercedes Castañeda, José Ojeda, Agustina y Sebastiana Paniagua, Félix Palafox Santana y esposa Antonia Ortiz Ortega, entre otros. Un número aproximado de 12 almas. Este hecho se da a principios del año de 1944. Para ese entonces todavía no había formalmente un lugar propio para adorar y alabar a Dios. Aún no existía casa de oración. Debido al crecimiento de la obra evangelizadora, se realizan los segundos bautismos. Tal acontecimiento se da nuevamente en el río Sordo, en cuya finca se escombró y cavó un pozo. Ahí se bautizan las hermanas Febe y Sebastiana Palafox Ortiz, así como la hermana Pastora Barrera Alcántara, entre otros. Este acontecimiento fue celebrado el 13 de mayo de 1944. No pasó mucho tiempo y el Señor derramaba más de su gracia. Aquella pequeña iglesia se fortalecía cada vez más. Más almas llegaban siendo cautivadas por el santo evangelio del apóstol del Señor, Aarón Joaquín. Para entonces hubo la necesidad de otros bautismos, y como no se tenía todavía un templo propio, fue necesario pedir un templo prestado, y se lo solicitaron a la congregación del séptimo día, el cual accedió a prestarlo. El domicilio del templo se ubica en la calle Roble en esta ciudad capital. Para ese entonces, el siervo de Dios vino a Jalapa y se quedó en un hotel de esta ciudad. Lo recibimos cuando le dimos la bienvenida, lo recibimos en un huerto, hermanos, de un naranjal del hermano Félix Palafox. Ahí le dimos de comer al varón de Dios. No teníamos a dónde llevarlo. Pero ahí el hermano comió, él tan contento con el grupito que éramos como 12 hermanos, pero contentos. Recibimos al siervo del Señor. Ya que no se contaba con un lugar apropiado y adecuado para que descansara en su estadía. Esos hechos ocurrieron a principios de 1946, en donde se bautizan las hermanas Paniagua, las hermanas Angelina y Mercedes Castañeda, entre otros. Al paso del tiempo, más familias fueron abarcadas por el Evangelio, llegando a formar una iglesia de aproximadamente 180 almas. El Evangelio llegó primero al nacimiento cerca de El Limón, y la gracia de Dios se manifestó en muchos corazones que aceptaron la doctrina del hermano Aarón Joaquín. Porque nosotros íbamos allá a recibirlo, ¿verdad? Al campo, oíamos avionetas. Entonces, pero como después de ahí, él bajó y hay un jeep que se los lleva, los traslada a otro lugar. Entonces al hermano Aarón se le dieron al nacimiento. Ahí también vivían varias familias. La hermana Irene Barradas fue la primera piedra de este lugar, y sus hijos María del Carmen, Roberto y Olga Armenta, así como los hermanos Bartolo Herrera y Lilia Viveros. Algunos hermanos como Martín García, Paulina Sánchez Concepción, Jorge Rivera, Modesta López
Petra González, por citar algunos que presenciaron la visita del varón de Dios y quienes también testimoniaron la orden que dejara al ministro, hermano José Pérez, quien al dirigirse a la iglesia manifestó la orden del apóstol del Señor. Y nos dijo, hermanos, hay la orden. Dice que los que quieran salir de aquí, salgan. Dice, porque esto se va a terminar. Y así los hermanos empezaron a emigrar a diferentes lugares, al puerto de Veracruz, a Perote, a Cardel, y una gran parte se vino a Jalapa. Fue principalmente la familia Armenta, llegando en el año de 1958, Modesta López en 1959, Lilia Viveros y familia en 1958, así también el hermano Bartolo Herrera. Transcurrido el tiempo, era necesario que aquella iglesia tuviera un majestuoso templo digno de admirar y de contemplar y ser reconocido por propios y extraños. Por lo cual Dios, que conoce todos los tiempos, le inspira al ministro Héctor Aguilar el principio de una sólida construcción. Da inicio al majestuoso proyecto en donde se invita a los hermanos a que se lleve a cabo, para lo cual la casa de oración que existía debía ser derribada. Y sin más contratiempos se inician los trabajos. Era el mes de agosto del año 1976 cuando se suscita el cambio de ministro y llega el nuevo encargado, el hermano Leandro Ramírez Aguayo. Después lo prosiguió el hermano Leandro Ramírez, que era un montón de piedra atrás, era un gran cerro de piedra, y de ahí pues todos los que más, hasta varios hicieron pedreros aquí, se empezó a derrumbar, pero rocas enormes, y se hacía hasta carreras a ver quién desbarataba una roca más rápido, y así se siguió hasta que ese cerro desapareció. En los primeros días del año 1977, la iglesia compra a la hermana Hermelinda Ríos, propietaria de un lote grande, que en la actualidad es la parte que ocupa el coro y el área ministerial. También se logró adquirir del hermano Augusto Mora una parte más de terreno para la construcción del templo. Fue así como se obtiene otra fracción que sirvió para ampliar la casa pastoral, ya que el pasillo que tenía antiguamente era un espacio muy pequeño y reducido. Ese proyecto ya iniciado toma más fuerza con la llegada del hermano. Entre varones nada más, como unos 50 hermanos estar ahí. E invita a toda la iglesia a que participe y colabore de ofrendas, cooperaciones de una y otra forma, grandes y jóvenes, y hasta los niños y mujeres que traían alimento para los que estaban trabajando. La casita vieja de cartón, que ahora hice el dibujo, era así. Y arriba de cartón. Se presenta que el hermano Leandro tenía que salir fuera del país por una invitación del apóstol del Señor a Centroamérica. Pide a la iglesia que lleve a cabo una constante consagración, petición al Señor para que Dios pusiera todos los medios necesarios para llevar a cabo lo que se había planificado realizar. Y la respuesta fue casi inmediata. Cierto día de la semana pasa un arquitecto de nombre Jaime Pavón Naranjo, ajeno a nuestra fe. Observando la obra, se le acercó a los hermanos que en ese momento se encontraban como responsables de la construcción, el hermano David Cerón Hernández y el hermano Hugo Maldonado Gutiérrez. Algo le motivó dentro de sí, que puso a sus órdenes su colaboración sin ningún costo en esta labor, ya que trabajaba en el gobierno del estado, teniendo un cargo de suma importancia. Al regreso de la gira del apóstol del Señor, el hermano Leandro Ramírez, después de haber puesto este asunto en las manos de Dios, se dispone a visitar a esa persona totalmente desconocida por él, que voluntariamente ofreció sus servicios. Y como resultado de aquella entrevista, el arquitecto confirma lo que antes había comentado a los hermanos
aceptando contribuir en la construcción del templo con todo su equipo. Unos 10 auxiliares que daban forma al plano según ordenaba el ministro. Cabe mencionar que también participaron el arquitecto Gustavo Melgarejo. Él fue el que se encargó exclusivamente de la construcción de la casa pastoral, y el ingeniero civil Manuel Rivadeneira, quien se encargó de hacer todos los cálculos numéricos y presupuestales de la construcción, haciendo hincapié que ninguno de los 3 profesionistas cobraron un solo centavo por haber participado de toda esta obra, templo y casa pastoral, ya que ninguno era miembro de la iglesia. En el transcurso de la obra, se dieron más cambios de ministros después del hermano Leandro Ramírez, que estuvo del periodo de agosto 1976-1978. Fue sustituido por el pastor Faiz Aboganem, que también siguió trabajando en la construcción del templo, y mucho se preocupó porque la iglesia tuviera una colonia de hijos de Dios, permaneciendo 2 años en Jalapa de agosto 1978 a agosto 1980. Con el hermano Leví Mosqueda Joaquín, de agosto 1980 al mismo mes del año 1983, se continuó con el avance de la construcción. Al término de esos 3 años, el apóstol del Señor envía al hermano Manuel Oliva, quien estuvo de mayo 1983 al mes de agosto de 1984. Mientras tanto, la iglesia, como un solo hombre, con un mismo deseo y propósito, concluye la construcción de un gran templo, marmoleado en frente, de un gran espacio interior y con el terminado necesario. Por aquellos días la iglesia se puso en constante consagración, esperando que Dios inspirara a su apóstol, al hermano Samuel Joaquín Flores, para que consagrara el recinto al Señor. No pasó mucho tiempo, y se dio a la iglesia la buena nueva. El Señor Jesucristo había inspirado a su apóstol para que inaugurara este gran templo, y el 17 de junio de 1984, la presencia del varón de Dios cubrió de gloria el santo lugar, dedicándolo para la adoración y servicio al Señor. Ya una vez concluido el templo, la preocupación de los ministros en su momento fue la de tratar de comprar un terreno para que los hermanos tuvieran un lugar propio donde construir sus viviendas. En su periodo en esta iglesia, el pastor Faiz Aboganem, a través del hermano Hugo Maldonado, inicia la indagatoria de la compra de una finca propiedad del señor Segundo Maldonado Salazar, a lo que se dio de una manera favorable, obteniendo una extensión de 14,000 metros cuadrados. Aquí se lograron 54 lotes para los hermanos, y el pago total del terreno se dio a 5 años, estando de encargado el hermano Manuel Oliva. Para 1990, el apóstol del Señor envía al ministro Antonio Adán Ramírez, quien logra la compra de 4,000 metros más de terreno, donde se obtiene un total de 40 lotes. Esto vino a formalizar lo que hoy es la Colonia de los Hermanos. Y a principios del año 1991, a través del gobierno del estado, la Iglesia del Señor logra obtener 50 lotes más, ahora en la Colonia de los Encinos, hoy conocida como UNEPRI, a donde los hermanos construyeron sus casas, y en el tiempo del hermano Daniel Núñez Fletes se comenzó la edificación del templo, que hoy día se impone ante la mirada de los pobladores de aquella zona de la ciudad. Al paso de 5 ministros entre 1999 y 2002, bajo la autorización del pastor Leandro Ramírez Aguayo, se hacen algunos retoques y modificaciones solo en el interior del templo. Fue para la llegada del pastor Gilberto García Granados del año 2002 al 2005 que se da pie a la remodelación de una forma continua por dentro y fuera, de tal manera que la transformación fue total, ganando la expectación de la gente, llamándole el Templo de Oro, luciendo con gran majestuosidad junto a la elegante casa pastoral. Esta noticia es llevada al varón de Dios durante su cumpleaños y anuncia su visita para reinaugurar el imponente edificio. Para el 6 de marzo son avisados los hermanos que el apóstol del Señor arribaría el día 13 del mismo mes.
motivo para que la Iglesia se entregara del todo a consagraciones continuas por la visita del ungido del Señor, siendo invitados los hermanos de las iglesias Miahuatlán, Zacatal, Ferrocarrilera, Casablanca, Los Encinos, Banderilla y Chiltoyac. Si así es como reciben al que Dios ha enviado, vuela, hermanos, hacia el futuro, mi, hermanos, pensamiento, mi mente, y digo, ¿qué no harán con aquel que viene en su propio nombre, que es Cristo Jesús? Permita Dios, decía en mi alma, que vuestra alegría, manifestación, no sea momentánea, permanezca en vuestros corazones. Despiértate y viste de sol, amada de Dios. Viste de sol. El júbilo por el amor empape tu voz. Enciende tus cuerdas y sé la gloria de Dios de Israel. Y haz escuchar el canto triunfal del pueblo de Dios de verdad. Que
básicamente, pero pues ya en pura composición, y se componía de hermanos que no eran de aquí, unos eran de Puebla, otros eran de Córdoba, y así de aquí, sí había unos 3 o 4, era mucho, pero todos éramos suereños, como se dice vulgarmente. Amén. Así sea. Estoy con una plena conciencia de lo que estamos haciendo en este lugar tan hermoso que se ha embellecido, que la casa antigua que está levantada en los muros y en los cimientos de esta hermosa remodelación parece, hermanos, que no es la misma. Se ha apartado y se ha multiplicado la hermosura. Se ha, hermanos, en su remodelación, yo digo, no es una remodelación, se ha añadido hermosura y belleza a lo que ya, hermanos, existía. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. alcance